Muy buenas noches, bienvenidos a otra edición más de los conversatorios de Percusión Costa Rica. Mi nombre es Juan José. Hoy, como siempre, me acompañan el compañero Niger y el compañero Jorge, quienes me van a estar acompañando en el área de revisión de preguntas y agradecerles, como siempre, su presencia el día de hoy. Hoy tenemos al máster Felipe Fernández, quien nos acompaña desde su estudio. Entonces le damos la más cordial bienvenida a los conversatorios de Percusión Costa Rica. Muchas gracias, Felipe, por sacar el rato para acompañarnos y iniciamos de una vez con la pregunta de siempre, ¿verdad? Entonces, si nos puede comentar un poquitico sobre sus inicios en la música y pues cómo se da todo este viaje en su caso. Adelante. Bueno, muchas gracias Juan por la introducción. Buenas noches a todos los que están acá conectados. Para mí es un placer estar acá y hablar un poco de mi corta vida por el momento, pero es bonito compartir un poco con todos ustedes. Vamos a ver, yo empecé en la música como cuando tenía 7 u 8 años, por ahí. Empecé porque mi hermano, Jorge, que me lleva 10 años, en ese momento que yo tenía 7, él tenía 17, él tenía unos amigos en el barrio que querían hacer un grupo musical. Entonces ellos iniciaron un grupo y mi hermano era el que tocaba la batería, pero en ese momento no tenía ni batería, tocaba como con un redoblante de banda y un tenor, y esa era la batería, lo ponían sobre una silla, pero en ese momento era como, para mí era la vara más increíble ver que tocaban así. Y desde ahí yo veía que ellos tocaban y yo decía, bueno, yo quiero hacer eso. Tiempo después, mi hermano consiguió un trabajo y ya se compró una batería, ya con todas sus partes, ¿verdad? Y ahí estaba la batería armada en la casa. Y yo llegaba a la escuela y ¿qué hace un chiquito con una batería en la casa? ¿Verdad? Tocar. Entonces empecé a tocar ahí lo que saliera, ¿verdad? Y me empezó a gustar mucho. Cuando ya vi que me gustaba mucho, salió la oportunidad de que vi que en la escuela había la banda para tocar en los desfiles del 15 de septiembre y en otras cosas, y me interesó mucho. Entonces hice una audición y sí pude entrar a la banda y empecé a tocar. Entonces ahí fui como ya iniciándome más en la percusión, ya en tocando como un conjunto, como una banda. Y pasaron, no sé, unos 2 años y aquí en la casa una vez hubo una fiesta familiar. Y, ¿verdad? Como los papás de uno son de que lo mandan uno al agua, le dicen, bueno, vaya toque batería para que todos sus tíos lo vean. Y obviamente yo no quería tocar. Claro. Pero al final lo hice y toqué para todos los que estaban ahí. Toqué ahí cualquier cosa que llaman. Y ahí estaba, en la fiesta estaba mi tío Bismar Fernández, que por muchísimos años fue bueno, el profesor del Instituto Nacional de Música y timbalista, percusionista principal, timbalista de la Orquesta Sinfónica Nacional. Y bueno, en ese momento yo sabía que él era mi tío, pero no sabía que, ¿verdad? Que hacía todas esas cosas. Entonces él me vio y me dijo, le dijo a mis papás que me llevaran a hacer una prueba al Instituto Nacional de Música, a la Sinfónica. Entonces ese mismo año fui, hice las pruebas y entré ya al curso de verano en enero, a un curso de solfeo con el profesor Rafael Chávez. Y ahí fue mi inicio ya en la Sinfónica, que fueron alrededor de 14 15 años hasta que me gradué de bachillerato, ¿verdad? Porque empecé desde los 9 años a percusión ahí y fue me cambió totalmente la vida estar ahí. Yo quería ser arquitecto y terminé siendo percusionista y ingeniero de sonido.
así ha vuelto la vida, ¿verdad? Claro, uno no sabe dónde termina, ¿verdad? Exacto. Eh, bueno, muy bien. Tal vez si nos puede contar un poquito sobre en qué proyectos participó cuando estuvo todo este proceso en la Sinfo y así, tal vez para tener una Claro. mejor idea. Bueno, en la Sinfónica, como cualquier estudiante que está ahí, uno tiene la oportunidad de tocar en orquesta sinfónica o infantil, en orquesta sinfónica intermedia y en orquesta sinfónica juvenil. También está la banda elemental, la banda intermedia y la banda avanzada. Toqué en todas esas agrupaciones. Pude tocar en el ensamble de percusión del Instituto Nacional de Música con mis compañeros de mi generación, José María Piedra, Denis Arce, Josué Rocal, Luis Herrera, David Vargas, un montón. Hicimos un ensamble de percusión que se llamaba Perfusión. Ese fue nuestro primer ensamble, digamos que fuera de lo académico, y fue de muy bonita experiencia haber estado en ese ensamble. Nosotros mismos hacíamos los arreglos de música. Gracias a ese ensamble José María empezó a tocar bajo porque en un chivo íbamos a tocar el año viejo y José María le dijo al bajista que lo dejara tocar el año viejo en bajo eléctrico y eso fue la primera vez. El Entonces, debut. ese, sí, el debut. Y ahí también yo nunca había hecho un arreglo y esa fue la primera vez que me tiré al agua a hacer un arreglo de música para ensamble de percusión. Recuerdo que hice un arreglo de Spain, de Chick Corea, ¿verdad? Para mí fue un aprendizaje increíble porque no sabía absolutamente nada y bajé finales y empecé a escribir y a transcribir la música y fue muy bonito eso. Eh, También cuando estuve en el instituto, eh, tuve la oportunidad de tocar como músico extra de la Orquesta Sinfónica Nacional. A nosotros como estudiantes nos daba mucho esa oportunidad y eso fue un aprendizaje increíble de tocar ya con músicos profesionales y tocar en un teatro con un director internacional, ¿verdad? Entonces uno estaba temblando, o sea, bueno, yo recuerdo mi primer ensayo con la Orquesta Sinfónica Infantil, con el maestro Marvin Araya, yo tocaba triángulo y estaba así, o sea, yo en serio le ponía ponía el bolillo al triángulo y sonaba como si fuera una licuadora. Y la primera pieza que toqué recuerdo que fue un, un mix de música de Los Simpsons. Esa fue mi primera pieza de orquesta. También durante el tiempo que estuve en la Sinfónica pude asistir a dos campamentos de música en Estados Unidos. En el 2010 fui a Interlochen en Michigan, al campamento de arte de ahí. Fueron 6 semanas de estar viviendo con 15 personas más en una cabina, barriendo, limpiando y todo el día uno iba a la cafetería, almorzaba, desayunaba y el resto era ensayar, estudiar y música durante 6 semanas. Y eso fue un gran aprendizaje y también una gran oportunidad de convivir con muchísimos músicos de todo el mundo. Ahí pude tocar con la Orquesta Sinfónica Mundial Juvenil. Era gente literal de todo el planeta ahí y fue una experiencia inolvidable. Y años después también fui al campamento de música de Suani en Tennessee, donde ya estaba un poco más grande y pude también tocar en diferentes orquestas y ensamble de percusión y aprender muchísimo y también tener como más contacto con Estados Unidos, ¿verdad? Que es un gigante de la música y que es muy bonito salirse como de la burbuja, ¿verdad? Que estamos aquí en Costa Rica y conocer lo que es estar tocando música en otro país, aunque sea por un rato. Claro. Muy bien. Ok, entonces vamos a ir avanzando un poquitico, digamos. Después de todas estas experiencias aquí en Costa Rica, ¿verdad? Se da la oportunidad de viajar y estudiar en Illinois, ¿verdad? En Estados Unidos. Entonces, si nos puede contar un poquitico sobre todo ese proceso para, bueno,
de la oportunidad y de irse para allá y qué encontró por allá. Bueno, la historia de por qué llegué ahí tiene que ver mucho con dos personas. Y primeramente esa persona es el maestro Robert Chappell y José María también, que me ayudó mucho. Pero empezando por Robert, muy rápidamente. Robert era profesor, ahora es profesor emérito de la Universidad NIU, Northern Illinois University. Eh, Él había ido a tocar al Mundial de Corea y Japón 2002 con un ensamble. A ese mismo Mundial había asistido el ensamble de percusión Costa Rica. Ellos fueron de invitados por la FIFA a tocar en las actividades culturales. Y resulta que ese día, en un día de esos, cuando ellos estaban ahí, Robert conoció a Bismarck y se vieron una vez y listo. Años más tarde, Robert Chappell quería venir a vacacionar a Costa Rica. Entonces, no, obviamente, Robert no pensó en Bismarck, sino que llamó a Fernando Mesa y le preguntó por alguien que le pudiera ayudar a venir a Costa Rica y a saber dónde ir y cómo moverse, ¿verdad? Entonces Fernando Mesa le dio el número de Bismarck, bueno, el correo en ese tiempo. Entonces Robert contactó a Bismarck y se hablaron como si nunca se hubieran conocido. Y resulta que cuando llegó a Costa Rica y Bismarck lo fue a recoger al aeropuerto, o no sé cómo fue, se vieron y dijo, yo a usted lo conozco. Y se habían conocido en Corea, ¿verdad? Entonces eso fue una parte de por qué me pude ir a estudiar a Estados Unidos, ¿verdad? Que esa conexión. Entonces después de eso, a Robert le gustó mucho Costa Rica y también estaba muy interesado en ir a clases maestras acá. Entonces él empezó a venir y en un momento decidió traerse los steel drums acá, que tengo aquí a mi derecha, y trajo un montón. Y también trajo tablas de la India para dar clases. Entonces él empezó a venir recurrentemente al instituto y yo empecé a recibir clases de steel drum en un steel band y a recibir clases de tabla con Robert. Y empezamos a tener una conexión muy, muy cercana. Robert también quería comprar una casa en Costa Rica. Se compró una casa lindísima en Tarbaca. Yo vivo en Nacerrí y resulta que yo vivo a 15 minutos de la casa de él acá. Entonces nos hicimos aún más amigos porque vivíamos muy cerca y también yo le hacía favores a Robert si necesitaba ir a pagar el cable o cosas así. ¿Verdad? Entonces esa relación fue muy bonita. Y ya pasó el tiempo y José María se fue a estudiar a NIU. Cuando eso, nosotros habíamos ya empezado y la tambor, nuestra agrupación, pero de eso podemos hablar ahora más tarde. Cuando José María se fue un año, yo estaba aquí en Costa Rica, en ese momento estaba trabajando en la banda de Heredia y después entré a la banda de San José. Y yo estaba ahí estudiando y yo estaba feliz, pero yo dije, puña, yo quiero hacer algo más en mi carrera, no quedarme con el bachillerato. Entonces recuerdo yo que una tarde llamé a José María y hablamos como por 2 horas de que yo le dije, madre, me quiero ir. Y él me dijo, madre, bueno, yo le ayudo, tiene que hacer esto y esto y esto. Y también Robert me ayudó como profesor de allá y él, bueno, le dijo a los profesores como que había alguien interesado y obviamente yo tuve que hacer todo el proceso, que hay que hacer los exámenes de inglés, hay que hacer una audición primeramente. Todo, no fue como que me pude saltar como procesos, sino que hice todos los procesos, pero además tuve esa como ayuda extra de boca en boca
El de que respaldo, el el respaldo. respaldo, ¿verdad? Entonces, bueno, José María habló con profesores y todo, y recuerdo yo que cuando tuve mi entrevista con el profesor de percusión, en ese momento yo iba a estudiar solo maestría en percusión. Tuve la entrevista con mi profesor de percusión, aquí sentado en esta misma silla, y estábamos hablando y yo le conté también que me gustaba mucho grabar. Y él me dijo que ahí en la U había un excelente programa de artes de grabación y que él era muy amigo del profesor de grabación. Y para mi sorpresa, y fue que ese año había un cupo de un estudiante de maestría para también ser trabajar como asistente del profesor de grabación. Y ese fui yo, por dicha, y eso fue el inicio de una aventura de 2 años donde aprendí muchísimo, pero así fue como llegué a la U allá en Estados Unidos. Bueno, sí, nos damos cuenta que es como coincidencias que dieron paso Sí, a esa oportunidad muchos años después, ¿verdad? el mundo es demasiado pequeño. Correcto, es demasiado Gracias a pequeño. que Bismarck y Robert se conocieron en Corea, Allá por el 2012, imagina. allá por el Qué, 2002. qué cosas, ¿verdad? Dice Piedra por acá que luego de hacer la prueba para trabajar como profe de solfeo, seguramente era por lo que Ah, estaba sí, comentando ahorita, sí. sí, yo lo llamé porque había hecho una prueba para trabajar en el Instituto Nacional de Música como profesor de feo. La hice y después de hacer la prueba yo dije, pero no es que solfeo, ser profesor de solfeo sea feo. Nada más que yo dije, puña, no sé, esto no es lo mío. Yo no quiero eso. Y lo hice porque, no sé, por hacerlo. Y eso fue como el detonante. Yo dije, no, esto no es lo que quiero para mi vida. Y ahí fue donde fue el día como que todo cambió. Ok, muy bien. Entonces, tal vez como para aclarar un poquitico, usted entró a la maestría en Percu, ¿verdad? Pero también logró hacer como la especialidad en Sí, es ingeniería. una maestría en música con dos Con un... énfasis, Ah, en ok. percusión y en artes de grabación. Ah, ok, ok, qué tuanis, qué tuanis. Ah, bueno, ok, muy bien. Vamos a ver qué otra pregunta tenemos por acá. Les recuerdo, ¿verdad?, que pueden hacer sus preguntas ahí en el chat o levantando la mano y les vamos a dar el espacio para que se la hagan en vivo a Felipe. Entonces, este, cuando ya se instala allá en Estados Unidos, en Illinois, ¿qué retos encontró estando por allá? Claro. Bueno, uno de los primeros retos es llegar a un lugar donde uno no conoce nada, ¿verdad? Pero tengo que admitir que a mí me tocó muy fácil, porque José María ya había estado un año ahí y yo me fui a vivir con él en la casa de Robert, ¿verdad? Y él me enseñó dónde estaba todo y me dice, madre, usted tiene que hacer esto, esto y esto y esto. Entonces, no hay nada como tener una amistad que lo ayude a uno y que le diga, madre, esto se hace fácil así y no lo haga así porque va a perder el tiempo, ¿verdad? Entonces, ahí me pude como quitar mucho tiempo en buscar cómo se hacen las cosas. También obviamente el haber estado viviendo con Robert y Robert tenía toda la vida de ir ahí, me hizo la vida muy fácil en hacer algunas cosas. Pero ya fuera de eso, no todo era así tan color de rosas. Eh, bueno, uno de los grandes retos es pasar a hablar inglés el 24 horas al día, ¿verdad? Eh, aunque uno tal vez supiera, no lo mismo hablarlo todo el día, eso para mí fue la mejor manera de como de desenvolverse y hablar más fluido el idioma. Y José María, porque yo ya lo hice así y no funcionó. Sí, él hizo todos los errores y pues después me dijo cómo hacer todo bien. Fuera de eso, un gran reto en Estados Unidos es poder sobresalir, bueno, no sobresalir, pero poder enseñar qué es lo que uno puede darle a las personas, porque en Estados Unidos estamos hablando que lo que hace una persona lo hacen millones de personas más. Entonces, ¿qué lo diferencia a uno de esa otra persona?
Y creo que ese es el secreto de poder hacer una carrera en cualquier ámbito, en lo que sea y en cualquier país. Diferenciarse y no ser uno más de, del montón, ¿verdad?, de profesionales. Eh, y claro ejemplo fue que resulta que allá en Estados Unidos eh, había un grupo salsa que José María también tocaba en el grupo salsa. Todo eso, José María, bueno, hizo todo primero ahí. Y él, bueno, él tocaba ahí porque tocaba percusión latina y tocaba bajo. Entonces, bueno, eso fue el primer detonante para poder ingresar a un grupo, ¿verdad? Tener el conocimiento de esas cosas que necesitan. Y aunque no lo crean, digamos, allá en la escena de Chicago se mueven mucho las agrupaciones de música latina. Hay bastantes. Y el hecho de uno llegar, a uno lo llaman a un concierto sin ensayo, y si usted llega a ese concierto y lo hace bien, lo siguen llamando. Así es, así se mueve. Entonces, siempre es como estar preparado para hacerlo mejor en esa oportunidad que sale. Porque sí, me tocó tal vez ya estar dentro del grupo y que llamaron a una persona y esa persona no llegó preparada. Entonces, al final del chivo, obviamente entre los miembros del grupo dicen, a este mae nunca más. Y ahí es donde uno ve que realmente a veces las oportunidades no salen dos veces y hay que hacerlo bien la primera vez. Y con este grupo también fue muy bonito porque bueno, se llama Salsa del Norte. Justo cuando yo llegué, estaban recolectando dinero para grabar un disco en un estudio profesional. Y yo llegué como músico y obviamente me dijeron que querían que yo grabara percusión en el disco. Y ya se logró conseguir el dinero para grabar el disco y fuimos al estudio de grabación, un estudio muy chido en las cercanías no en Chicago, sino como una parte un poquito más afuera. Y en el estudio, bueno, era así, un estudio primer mundo, los mejores equipos, micrófonos, preamplificadores, la sala hecha realmente acustizada para hacer un estudio de grabación. Y bueno, el ingeniero ahí, que es excelente, empezó a grabar el grupo. Pero como que las cosas no estaban fluyendo muy bien para él porque nunca había grabado un grupo salsa. Y ya estábamos como grabando y como que la vara no salía y no salía. Y como que tal vez a veces el man no sabía como qué decir, de qué estaba mal o qué estaba bien, porque no tenía mucho el conocimiento de ese tipo de música. Y yo estaba sentado a la par de él y en eso yo le empecé a decir como algunas cosas para hacer fluir un poco más la sesión y un toque me dijo, bueno, me lo dije en inglés, pero me dijo, venga y maneje usted el avión, como venga y huele usted, porque tenían, ¿verdad?, la mixer de 64 canales enfrente de uno, y me dijo, venga y maneje usted. Y yo no pasó un segundo y yo dije, ok, voy ahí. Y yo me senté frente a la compu y empezamos a hacer la sesión y terminamos grabando un disco de, no sé, 8 canciones. Bueno, fueron varios días, pero el yo como tener las ganas y tener el conocimiento y estar ahí en ese momento y él me dijo, venga, fue como el detonante para cambiarle el futuro a ese disco, porque si no hubiera sido un disco totalmente diferente desde la perspectiva de alguien que tal vez nunca había tenido un acercamiento con la música latina. Entonces ahí también ver que las oportunidades hay que agarrarlas y dar lo mejor de uno en ese momento. Muy importante eso. Bueno, hay una pregunta ya por ahí, pero ya casi vamos a llegar ahí porque tenemos un par de preguntas que van en la línea con esto que ya estamos hablando sobre la cuestión más propia del estudio de grabación y así, ¿verdad? Cuando Felipe, usted vuelve a Costa Rica después de terminar su maestría allá, bueno,
funda o por lo menos ya se sienta a trabajar en su estudio, ¿verdad? Ujú. Entonces, tenemos tres preguntas relacionadas a esto. Entonces, bueno, primero, ¿qué conlleva formar su propio estudio de grabación en Costa Rica? Bueno, aquí donde estoy yo es, bueno, mi casa. Yo lo empecé a crear, de hecho, antes de irme, porque a mí me empezó a gustar mucho la grabación, incluso desde que estaba pequeño, porque eso también se retoma un poco la historia de mi hermano comprándose una batería y mi hermano con ese grupo que tenía, y ellos empezaron a grabar la música de ellos así a un nivel de terror, pero la grababan con de esos micrófonos de antes de las computadoras, que era una capsulita así diminuta y que sonaba como una pelea de gatos. Con eso empezaron a grabar. Recuerdo yo con un programa que se llamaba Cool Edit, Cool Edit, y con ese programa yo, cuando ellos dejaban de grabar, al día siguiente yo prendía la computadora, pegaba el micrófono y empezaba a grabarme el tambor que yo tenía, un redoblante para tocar en la banda del cole, en la banda de la escuela. Yo me grababa con ese microfonillo y hacía casi cualquier vara, pero hacía, y yo me volvía loco haciendo esas cosas. Así fue como empezó la cuestión de la grabación. Después, igual, también gracias a mi hermano se compró una interfase. Eso ya sí fue como 8, 10 años después. Se compró una interfase de audio de 8 canales con 8 micrófonos así chinos de la peor marca, pero grababan. Y ahí ya fue donde me empezó a interesar más. Entonces, por dicha, ya era el tiempo de que existía YouTube y uno podía ver miles de tutoriales de cómo se hace una cosa y otra. Obviamente, eh, no todo lo que uno ve en YouTube es cierto, hay que tener cuidado con eso. Hay mucha gente que da tips y la verdad no son lo mejor. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que uno le cree y no, pero realmente la información está ahora aún al alcance de la palma de la mano. Entonces, el ver todos esos videos me ayudó mucho y yo me hice fan de los famosos drum covers. Entonces empecé a hacer, recuerdo yo un grupo que me gustaba mucho, Blink 182, Travis Barker, que es un excelente baterista, me encanta cómo toca, y empecé a hacer covers de Blink 182 y me empecé a grabar y los empecé a subir a YouTube. Y en ese tiempo, High Five. Bueno, sí. Y sí, me encantaba hacer eso. Y recuerdo yo una anécdota, fue que me escribieron dos muchachos de Estados Unidos porque vieron un video mío y me dijeron, ¿le gustaría hacer un video con nosotros? Y yo dije que sí. De hecho, todavía están en YouTube, pues si quieren buscarlos. Le pusimos al grupo eh, The All Nine Songs, como una de las canciones de Blink-182 y nos dedicamos a hacer, nos dedicamos hicimos como 3 covers del grupo y todavía lo pueden ver en YouTube, como les digo. Entonces yo le dije que sí y ni siquiera los conozco. Entonces yo grabé la batería, les mandé la batería a ellos, ellos grabaron la guitarra y la voz y ahí están. Y hace un día me metí, tienen como 150,000 reproducciones y un montón de comentarios. Y es algo que quedó ahí y fue una parte muy chiva. Entonces ahí ya fue como mi inicio en la grabación después de todas esas cosas. Y ya fue, después empecé como ya la gente vio que yo grababa cosas, me llamaban como para grabar un recital, aunque sea poniendo una cámara, nada más, pero empecé como a grabar cosas. Y ahí fueron surgiendo cosas. Entonces, eh, cuando ya logré tener mi trabajo en la banda de Heredia, la banda de conciertos de Heredia, obviamente ya empezó a llegar el salario y empecé a ahorrar un poco para comprarme como un poquito más equipo. Y ya tenía como ya la interfase, unos preamplificadores, micrófonos, unos monitores, en un cuarto con
una forma y un tratamiento de terror, pero ahí hacía las cosas. De hecho, este cuarto donde estoy todavía le falta muchísimo. Ya aprendí muchas cosas en la U de cómo realmente se tiene que construir un estudio. Obviamente es complicado hacerlo de la forma que uno quiere en la casa porque habría que botarla, pero igual ya sé lo que hay que hacer, nada más que se necesita tiempo y dinero. Entonces ahí vamos poco a poco. Pero bueno, entonces justo cuando yo me compré todo ese equipo para grabar un poquito mejor, vuelve José María a la historia. Eh, Pucha, parecen hermanillos. José María había ido a Cuba y se había comprado unos batá y había vuelto súper lleno de información de Cuba. Y me dijo, Mae, quiero que me grabe un multitrack tocando instrumentos de percusión. Y yo, Mae, claro, venga a la casa y le damos. Entonces María vino, sacó todo el chunchero del carro, parecía un carro de payaso. Y cuando ya estábamos ahí, él estaba grabando y me hace, Mae, ¿no quiere tocar conmigo? Y yo, de fijo. Y ese el de fijo. Y ese momento, José María con todo el chinchero ahí, yo con el equipillo de grabación, fue el inicio de La Tambor, porque hicimos la primera pieza que se llamaba El Primer Camino. Entonces dijimos, Mae, nos encanta la pieza, pongámosle un nombre al grupo. Bueno, a un nombre al dúo. Y le pusimos Y La Tambor. Un nombre se le puso José María. Y, y para sorpresa de nosotros, lo publicamos y a la gente le encantó. Y le encantó que cantáramos tan feo, pero cantábamos. Y dijimos, bueno, aquí vimos que a la gente le gustó la percusión y le gustó la voz. Entonces para la próxima vamos a tener voz, pero no vamos a cantar nosotros. Entonces José María había conocido a una gran cantante nacional, Sharon Abarca, en un concierto de la Filarmónica. Y le dijo, Sharon, ¿quiere cantar esta canción que estamos haciendo? Y ella dijo que sí, no lo pensó. Y ahí fue cuando hicimos Roble Sabana, que fue nuestra segunda canción. Y que ahí invitamos también a Donny Rivas en la percusión, que ya estado aquí, ya saben el increíble percusionista que es. Y ya hicimos nuestra segunda canción y fue también, para sorpresa de nosotros, un gran pegue chiquitito, ¿verdad? Porque tampoco somos un grupo demasiado conocido, pero o sea, para nosotros que una canción tuviera 1000 views en 2 días, era así el pegue total. Entonces nos puso muy, muy felices y empezamos a hacer una tercera canción. Y justo cuando estaba pasando eso, fue donde José María se fue a Estados Unidos, me dejó a mí aquí y ya el grupo dejó de producir y ahí quedó. Entonces, durante ese tiempo empezamos a intentar como a trabajar desde lejos y logramos hacer una canción también. Y bueno, y durante ese tiempo logramos hacer 6 canciones y justo sacamos el disco ya cuando yo me fui allá lo terminé de mezclar y masterizar y sacamos el disco y esa fue la historia. Bueno, prácticamente a varios conversatorios que hemos tenido se ha ido como deshilando la historia de Isla Tambor hasta De la el día historia de de hoy, la que ahora sí tambor, tenemos como, como toda la historia, ¿verdad? Porque hemos tenido a el Piedra, hemos tenido a Génesis. Don, y sí, El, ¿verdad? Y ahora los tenemos ustedes, ¿verdad? Y hemos tenido también a José Obando también, prácticamente, José Onda. sí, 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 y prácticamente. es que por el tambor nos encantaba invitar a gente y todavía nos encanta. Pero obviamente ya definimos como los miembros del grupo porque para poder tocar un concierto no podemos invitar a 25 personas a tocar, ¿verdad? Pero sí, ya está definido, pero definitivamente en el futuro van a haber más invitados. Y esperen un disco de Isla Tambor en un futuro próximo. Bueno, no, nos dieron la primicia ahí, ¿no? Genial. Este, ok, muy bien, para seguir con esta temática, ¿verdad? Y poder pasar ya a las preguntas, este, tenemos por aquí, ¿qué retos, bueno,
Ya que hablábamos de retos, como qué cosas han sido como las más Ajá. difíciles a la hora de manejar esta área de mantener un estudio, ¿verdad? Bueno, eh, esto de tener un estudio de grabación es de esas cosas que entre más uno lee y entre más uno se informa, más grande se hace. Porque cuando uno empieza, uno cree que con una o dos cosas va a lograr muchísimas cosas más. Y realmente hay que hacer como una división entre eso. O sea, eh, hay personas que hacen maravillas con un micrófono, con una interfase, con unos audífonos, una computadora y el talento de musical. O sea, el talento musical está sobre absolutamente cualquier equipo de grabación, ¿verdad? Y la mente. Entonces, realmente no tenemos que ponernos barreras si tenemos un micrófono de $100 y una interfaz de $100 y ya. Con eso se puede hacer música. Entonces, no hay que ponerle barreras a eso, pero sí hay que poder diferenciar el qué es lo que quiero lograr y si realmente lo puedo lograr con lo que tengo. Entonces, eh, no sé, uno escucha una canción y escucha la batería que suena increíble. Y uno dice, bueno, entonces veo aquí que en el video de esta canción, es un video que lo grabó en un estudio y veo que tiene una batería con platillos, tambores y micrófonos. Entonces me voy a comprar platillos, tambores y micrófonos. Y ya tengo lo mismo que ellos, entonces voy a sonar igual. Ahí está a veces la frustración, ¿verdad? Porque eso implica cómo afinar el instrumento, implica dónde lo está tocando en un espacio. El sonido de una grabación es afectado increíblemente, aunque no lo crean, por el espacio donde está. O sea, un tambor puede sonar de mil y un maneras dependiendo de dónde se toque. Entonces eso afecta demasiado a las cosas. Entonces a veces uno, bueno, sí, que la batería se escucha enorme y uno la graba en el cuarto de la casa, ¿verdad? Donde uno apenas entra con la batería y no se puede mover y uno quiere que suene enorme. Y bueno, sí, entonces, bueno, le va a poner un reverb digital que suene enorme, pero no va a sonar igual porque lo natural siempre gana. Entonces, ahí es donde uno empieza a aprender muchas cosas, en que no solo es tener lo que veo en el video, sino saber el porqué de las cosas y el por qué se están pasando. Entonces, eh, y también tiene que ver mucho, bueno, la física del sonido afecta demasiado el lugar donde estemos y para mezclar música y todo. Entonces, de hecho, me pasó con la primera canción de La Tambor, que yo puse los dos monitores que había comprado, los puse ahí en el cuarto y yo ya empecé a mezclar la pieza y le puse el bajo y yo, pucha, este bajo suena delicioso. Y en la felicidad, bueno, José María J, por supuesto, porque lo grabé yo. No, no, yo decía, pucha, sí, suena muy rico los graves. Ya, exportando, lo subo a YouTube y así se fue. Primer gran error. No revisé mi mezcla en el mundo real. ¿Por qué? Porque en un cuarto que no está acondicionado para hacer un estudio de mezcla, las frecuencias se comportan de cierta manera. ¿Y qué pasaba en ese cuarto donde yo mezclé esa canción? Y que los bajos se cancelaban. Entonces, para yo escuchar los bajos, le subí así al ecualizador hasta poder escuchar el bajo. Pero entonces cuando ese bajo lo puse en el carro, casi me da un derrame, porque sonaba como si ese bajo me fuera a matar. Eh, entonces cuando eso pasó, fue como el primer choque contra la pared, de decirme, ¿qué estoy haciendo mal? Entonces ahí aprendí a que hay que saber colocar los monitores, hay que saber escuchar con audífonos. Todos los audífonos suenan diferentes, entonces si yo mezclo algo con unos audífonos, no significa que va a sonar bien en todos. Hay que
tener un audífono que ojalá reproduzca la frecuencia lo más plana posible para poder tener una reproducción lo más certera de lo que va a sonar en otro lugar. Entonces, como recomendación, si tienen un lugar que ojalá que es cuadrado, ya eso es un tema matemático para hablar en otro momento, pero que va a crear problemas con los monitores, no confíen en lo que dicen los monitores, confíen más en lo que dicen los audífonos. E incluso estos audífonos, los AirPods de los iPhone, son increíblemente buenos porque realmente la gente escucha música con eso. Entonces, si uno lo mezcla y suena bien con eso, algo va encaminado porque tal vez va a sonar bien en otros dispositivos. No estoy diciendo que solo mezclen con eso, pero son cosas lo más cercanas a la realidad, ¿verdad? Entonces, el experimentar es lo que a uno le enseña qué sirve y qué no. Y a veces a uno experimenta y cree que algo está sirviendo. Y solo se aprende a que no servía, sigue experimentando más tiempo. Y como les digo, esto es un tema que se puede hablar por horas y horas de la forma de un estudio, los materiales con los que se puede absorber las frecuencias, de cómo se observan las frecuencias. No, no es nada más, ¿verdad? Que uno pega cartones de huevo en la pared. Esos cartones de huevo solo sirven para hacer cucarachas. Sí. ¿Por qué ponen cartones de huevo? Muy fácil, porque en algunos estudios ponían estas espumas que tenían una forma de cartón de huevo. Entonces la gente decía, bueno, el cartón de huevo tiene la misma forma, voy a ponerlos. No, fallo. Y tampoco, muy por encima, llenar un cuarto de espuma de esa que tiene forma de cartón de huevo no es la solución. Eso es como un engaño, porque la espuma lo único que está haciendo es callar las frecuencias agudas. Entonces uno da una palmada y escucha que esa palmada se muere rápido, es porque solo se están callando las frecuencias, se están absorbiendo las frecuencias agudas. Entonces ya uno dice, bueno, sí, ya este cuarto está listo para grabar. Y es falso. Las frecuencias son mucho más que eso. Desde 20 Hz. Para realmente absorber una frecuencia de 20 Hz se necesita un panel de 1 metro de ancho. O un panel resonador que resuene a esa frecuencia. Entonces ahí estamos hablando de espacio. Para tener un estudio de grabación profesional se necesita espacio para poder hacer las paredes que puedan absorber y tratar de manera natural las frecuencias, ¿verdad? Pero como les digo, esto es así muy por encima. Después, en otra conversación podríamos hablar de eso, pero por ahí va la cosa. Bueno, ahí no, muchas gracias porque ahí da un montón de consejos, ¿verdad? Que bueno, nos da paso ya a anunciarles que por aquí concluye la primera parte del conversatorio, ¿verdad? Vamos a entrar ahora sí definitivamente al área de preguntas, donde esperamos que muchos de ustedes tengan un montón de preguntas. Por el momento tenemos una de Josué Varela, entonces, Josué, adelante. Buenas, ¿qué tal todos? Hola, pura vida. ¿Me escuchan bien? Sí, Pues, eh, bueno, muy interesante toda la experiencia. Yo, digamos, ahorita sí te quiero hacer una pregunta un poco más por el lado de la carrera de ingeniería de sonido. Es una carrera que yo estoy interesado en agarrar en un futuro, porque también me gustaría tener algún estudio de grabación en un futuro. Yo te quería preguntar porque sí soy, desconozco totalmente qué problemas tuviste, cómo fue la experiencia. Es cierto que es muy complicado, es cierto que hay que gastar un poquito más, digamos que es una carrera cara. ¿Qué experiencias buenas, qué fue lo que más costó o qué es lo más sencillo y algún consejo para la gente como nosotros que estamos interesados en estudiar después dicha carrera? claro. Bueno, la primera
cosa que me di cuenta cuando inicié la carrera y que tal vez no fue una sorpresa, pero que es algo muy importante, es que, digamos, en la U, por ejemplo, en la U donde yo estudié, de requisito para entrar a la carrera de artes de grabación, hay que ser músico. No aceptan a alguien que no tenga conocimientos musicales. Y no es que tiene que ser así, músico increíble en X instrumento. Tiene que tener conocimientos básicos de música porque realmente la ingeniería de grabación es música. Al fin y al cabo puede ser una ingeniería, puede uno hablar de matemática y todo, pero al final lo que va a sonar es la música y lo que va a sonar es el alma, las ideas de uno. Entonces, el ser músico es lo mejor que le puede a uno pasar si quiere ser ingeniero de grabación. Y obviamente creo que el 90 y pico por ciento de los ingenieros de grabación del mundo son músicos. Son muy pocos que, no sé, que no son músicos realmente y tal vez se dedican a la ingeniería de grabación, pero no a la música, sino como, no sé, grabando solo las voces de un programa radio, cosas así. Pero siempre ese es el primer paso. Después, sí, la carrera es cara en cualquier universidad de Estados Unidos, sin embargo, está en la oportunidad de las becas. Yo, gracias a todo lo que me ayudaron, pude conseguir una beca, porque también yo estaba trabajando en la universidad y me pagaban por trabajar y parte de mi beca por trabajar cubrían los gastos de mi matrícula, semestre por semestre. Entonces, sí tuve que poner una cierta cantidad de dinero, porque hay cosas que no cubre la beca, pero realmente si no hubiera tenido beca no hubiera podido estudiar, porque estamos hablando de muchísimo dinero. Entonces, de fijo, siempre hay oportunidad de tener becas en las universidades. Ya después de eso, a mí me ayudó muchísimo estar en la carrera, el hecho de que yo ya había experimentado mucho fuera de la carrera y había leído cosas en internet. Entonces, cuando el profesor explicaba algunas cosas, yo las entendía un poco más fácil que el resto de compañeros. Y eso me ayudó muchísimo. Entonces, siempre llegar un poco más preparado a la clase ayuda muchísimo a entender mucho más fácil y poder entrar más profundamente a los temas, porque cuando uno cree que sabe algo y ya después escucha al profesor hablando, uno se da cuenta que no sabe nada. Entonces, también recomiendo mucho en comprar libros. Los libros son una herramienta súper valiosa porque la gente que graba algo en YouTube le dice a uno las cosas por encima, pero en los libros le dice a uno realmente el porqué de las cosas. Entonces, yo de ahí después les puedo pasar una lista de libros que yo diría que estos son los libros para poder empezar en la grabación. Y con esos libros uno se abre la mente de una manera que ve las cosas de otra forma. Y cada vez que uno pone el micrófono, sabe el por qué lo está haciendo y por qué lo está poniendo ahí y por qué no aquí. Porque se suma la experimentación y se suma todo el conocimiento que un libro le puede dar a uno. Entonces, esas son las recomendaciones que le daría, ¿verdad? Lograr conseguir una beca y llegar un poco más empapado del tema para poder entrar mucho más fácil a la carrera. Y hoy hay unas, la mayoría de universidades piden como un tipo de portafolio de la persona, de cosas que ha grabado, para ver si esa persona tiene que si es apto para llevar esa carrera, ¿verdad? Ok, No ok. sé si le... Y mira, Sí. una preguntita más. ¿Es cierto que uno puede desarrollar de tanto experiencia con esto el oído absoluto o es solo un mito? Bueno, el oído absoluto no es tanto de ingeniero de grabación, sino de un músico. Y yo creo que el oído absoluto sí se puede desarrollar, pero es algo que muchas veces viene con la persona. Entonces,
es algo que yo no tengo, nunca me he puesto a investigar si se puede desarrollar, pero sin embargo, uno no necesita oído absoluto para ser un buen ingeniero de grabación y no necesita oído absoluto para ser un buen músico. Es una gran herramienta en algunos casos, en otras puede ser muy perjudicial. Yo una vez conocí a un pianista que tenía oído absoluto y estaba tocando una canción con los acordes que estaban escritos y le dijeron que le subiera el tono a la canción y tenía un piano como electrónico, entonces le podías nada más tocar los mismos acordes y subirle el tono, ¿verdad? Digitalmente, y no pudo tocar la pieza porque el oído absoluto le mató el estar viendo un acorde de do y que sonara re, ¿verdad? Entonces a veces puede ser perjudicial, pero sin embargo no tengo mucho, no he entrado mucho en esa condición de oído absoluto porque para mí es algo que puede ser muy bueno, pero no es algo que le vaya a cambiar a uno la vida como ingeniero de grabación. Y ahí José María puso que el oído absoluto es una condición física y que se desarrolla es el oído creativo. Bastante cierto. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Con gusto. Eso, Bueno, una cosa que sí le podía ayudar mucho de un oído absoluto a alguien es cuando está afinando voces en un programa de audio. Eso podría ayudar mucho. Sin embargo, hay que recordar que la afinación es relativa, porque una nota puede estar perfectamente afinada en una cosa digital, pero no está afinada con los instrumentos reales. Entonces, no siempre hay que guiarse con lo que dice el programa, que es un la perfecto, porque realmente lo que vale es la relación que tiene esa nota con lo que está sonando. Ok. Muchísimas gracias, sí, de verdad, por la información. Pura vida, con gusto. Ok, muchas gracias a José por esas preguntas. Bueno, tenemos otra pregunta por acá de Daniel Gómez y bueno, el comentario de Piedra que sobre la diferencia entre el oído absoluto y el oído relativo. Que es muy importante eso, sí. Daniel Gómez pregunta, dice, ¿qué libros recomienda para el tratamiento de acústica, grabaciones, equipo, entre otros? Supongo que es como un seguimiento a lo que usted estaba contando hace un ratico. Sí, si quiere, le podría pasar algunos links. Por ejemplo, hay un libro buenísimo, se llama Bobby Owsinski. Este libro es ahora sobre la mezcla en general, pero habla mucho de cómo poner en práctica el acondicionamiento acústico de un lugar. Él tiene bastantes libros que son muy buenos. Estoy buscando aquí en Amazon otros links de libros, pero en general los libros de él son muy buenos. Aquí este libro se llama Master Handbook of Acoustics. Este libro le explica a uno todas las cosas del cómo funciona el sonido y de cómo se propaga ese sonido en diferentes superficies, ¿verdad? Entonces ahí es donde realmente uno aprende el por qué no sirve poner en una pared una simple espuma, aunque uno ya lo vea y parezca un estudio de grabación. O digamos eso que yo tengo ahí atrás, es un difusor que lo hice cuando no sabía nada. Y está ahí todavía porque necesito como tener más dinero y todo para poder hacerlo como realmente se tiene que hacer. Entonces, todas esas cosas lo enseñan en los libros. Y si uno ya ve cosas ve y lee en el libro de ciertos temas, es más fácil buscar en internet sobre ese tema específico y uno le llega más fácil, porque si uno pone nada más en YouTube cómo mejorar la acústica de un cuarto, van a salir cosas muy superficiales sin realmente explicando la matemática, el por qué. Entonces, de fijo le recomiendo esos libros que puse ahí
y todos los libros como de la misma línea del escritor y de la marca y la empresa que hace los libros, tiene excelentes libros, entonces ahí tienen para rato. Ok, ok, y muy bien. Dice Daniel, genial, muchísimas gracias por los enlaces. Muy bien. Gracias a Daniel por esa pregunta. Bueno, recordarles que si tienen alguna pregunta, ¿verdad? Aprovechen el espacio para hacerla, ¿verdad? Porque, bueno, para eso son estos espacios. Entonces, mientras agarran fuerzas para hacer alguna otra pregunta, nada más les recuerdo que pueden encontrar este conversatorio y muchos más en el canal de YouTube de Percusión Costa Rica, y también de estar atentos a nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, donde van a encontrar pues todos los anuncios sobre los siguientes conversatorios que vamos a tener durante el mes de noviembre. ¿Será que alguien más tiene una pregunta por acá? ¿O habrá que pasar lista? Tenemos, bueno, A mí me gustaría consultarle con respecto a la amplificación de la percusión, ¿verdad? Siempre es todo un tema amplificar percusión y como que micrófonos recomienda, como cosas básicas, ¿verdad? Tal vez, Ujú. como para uno pensar en armarse de un equipo, qué mixer, digamos, con qué cantidad mínima de canales necesita para, qué sé yo, una batería, sin pensar en más instrumentos de percusión, qué calidad de instrumentos, qué marcas, cables, espigas, todo, son como detalles muy sencillos, ¿verdad? Pero a veces de repente uno no sabe cómo poder amplificar y digamos que no se pierda como la sonoridad del instrumento, ¿verdad? Que siempre es muy importante. Ujú. Sí, creo que eso sería. Sí, muchas gracias. Con gusto. Bueno, es un tema bastante amplio, pero podríamos delimitarlo si usted lo que quiere es realmente nada más amplificar un instrumento de percusión para un concierto o lo quiere grabar. ¿Qué sería exactamente? Bueno, para conciertos sí es, bueno, sí, supongo que es distinto. Bueno, tal vez las dos opciones. Ujú. ¿Qué recomienda para un concierto y qué recomienda para una grabación? Porque Sí. sí sé que la calidad de los instrumentos y todo varía. Entonces, si nos puede explicar un poco, le Ujú. agradezco. Sí, muchas Bueno, gracias. con gusto. En esto de la grabación y amplificación de sonido hay infinidad de equipos. Entonces, existen equipos que solo son destinados para grabar. Más que todo, hablando de los interfaces y preamplificadores de interfaces, no tanto en los micrófonos, porque los micrófonos, la mayoría de micrófonos sirven para grabar o para amplificar en un concierto. Entonces ahí es donde uno puede usar las cosas, en los dos escenarios. Sin embargo, con las interfaces y mixers hay que tener un cierto cuidado de qué es lo que uno quiere. Porque, por ejemplo, hay mixers que solo funcionan para grabar los micrófonos separados dentro de una computadora. Hay interfaces que hacen eso. Hay mixers que solo sirven para amplificar y no graban. O uno podría grabar, pero solo el resultado estéreo de la suma de todos los micrófonos que usted le está metiendo a esa mixer. Y hay mixers que son mixers digitales que tienen una interfase dentro de esa mixer, un convertidor de análogo digital y viceversa, que funcionan como interfase. Entonces eso es un buen punto de inicio si usted quiere grabar y amplificar y tener como la opción de hacer esas dos cosas. Entonces, por ejemplo, Presonus, una marca de audio, tiene una interfase que se llama Studio Live, que tiene, usted puede comprarla de 8, 16, 24 canales, 32, 64, todos los que quiera. Es un mixer que le sirve para amplificar sonido en vivo, pero a la vez tiene una interfase que puede grabar los canales por separado en la computadora. Entonces es matar un pájaro dos pájaros de un solo tiro, ¿verdad? Obviamente, ya si uno se quiere adentrar al tema,
y quiere hacer una grabación de mejor calidad, obviamente hay que alejarse de esos mixers e irse a una interfase, a un convertidor de audio y preamplificadores separados con ese convertidor y aumentar el nivel de grabación, porque ahorita la tecnología ha avanzado tantísimo que ahora todo graba a un nivel muy limpio. O sea, los ingenieros de grabación de hace 30, 40 años se hubieran deseado tener la tecnología que existe ahora de grabación, o sea, tener una interfase de $100 que graba tan limpio y que graba tan bien. Entonces, en esas cosas hay miles de colores y sabores. Con respecto a la microfonía de una batería, más que todo, lo más usual de ver es que los instrumentos, los tambores, se graban con micrófonos dinámicos. Los micrófonos dinámicos son micrófonos que son muy buenos aceptando altos niveles sonoros, como por ejemplo el ponerle un micrófono así muy cerca de un tambor genera un alto nivel sonoro y esos micrófonos van a tener la capacidad de amplificar ese sonido sin que suene distorsionado. Sin embargo, no estoy diciendo que los micrófonos condensadores tampoco sirvan para eso. Hay micrófonos condensadores para ponerlos cerca de un instrumento y van a sonar bien. Nada más que lo usual es un micrófono dinámico, que también son mucho más accesibles que un micrófono condensador. Entonces, por ejemplo, una configuración muy sencilla y popular es, por ejemplo, tener un micrófono condensador dinámico para el bombo, uno para el redoblante y uno para los toms que tenga, y dos micrófonos que van sobre la batería, que le dicen overheads, que son micrófonos condensadores, que los micrófonos condensadores tienen mayor capacidad de detalle para las frecuencias agudas, entonces funciona muy bien para los platillos. Y como le digo, hay millones de micrófonos y es lo que el bolsillo uno le alcance, ¿verdad? Entonces ahorita uno puede comprar un paquete de micrófonos para grabar batería que ya trae los micrófonos dinámicos y condensadores por, no sé, $300, $400, y que es un buen paquete para poder empezar, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que uno puede empezar con eso o puede empezar con un micrófono de $2,000, $3,000 solo para un instrumento. Entonces, hay que saber, bueno, hay micrófonos de $15,000, $20,000. Y no solo es eso, es el preamplificador de micrófono y toda la cadena de grabación o de amplificación es muy amplia y se puede mejorar mucho la calidad dependiendo del equipo que uno tenga. Por ejemplo, el tener un preamplificador barato y una interfase que convierta el audio, ¿en qué se diferencia eso a un convertidor de audio, a un preamp de 20 veces la cantidad de dinero? Si uno lo escucha y dice, bueno, es que suena igual, los dos graban, los dos amplifican el micrófono. Ahí es donde está tal vez el error de uno conformarse con tener lo más barato si quiere subir el nivel de las cosas. Por ejemplo, todo el audio que se graba se está convirtiendo de análogo a digital. Ese audio se está convirtiendo de algo, de una reproducción análoga de sonido, de vibración, de partículas sonoras, de aire, en realidad son partículas de aire vibrando, eso es lo que genera el sonido, y se convierta a puros números, unos y ceros en la computadora. Esa conversión nunca es perfecta. Entonces, si uno con esa interfase escucha el audio y le va a escuchar bien, sí, se está convirtiendo. Pero ¿qué pasa cuando ya grabo un grupo y tengo 30, 40 canales de instrumentos sonando todos juntos? Se suman todas esas conversiones de análogo a digital y se están sumando y sonando al mismo tiempo. Ahí es donde la diferencia entre un mal amplificador, un mal preamplificador y mal convertidor va a tener gran diferencia entre uno de mayor calidad, porque entre más tracks tengamos que trabajar, se va a necesitar una suma de todo eso, y si el producto que tenemos de una mala calidad se empieza a sumar, nos empieza
a matar la mezcla sonora que tenemos y empieza a crear problemas de por qué no puedo llegar al sonido con estos tracks, pero en cambio si lo hago con la suma de productos de calidad, vamos a tener un buen producto final. O sea, es como hacer una receta de comida y comprar productos de baja calidad y productos de alta calidad. Sí, con las dos tal vez se puede lograr el mismo platillo, pero uno no va a saber cómo sabe el otro. Más o menos así es la cosa. Entonces, realmente la facilidad de grabar ahora es súper accesible para todos. Entonces, todo depende de qué tan lejos se quiera llegar. Pero sí, volviendo, ¿verdad?, a la pregunta que usted hizo, si quiere grabar y amplificar, realmente le recomendaría tener una mixer que además grabe por multitrack, o sea, que cada canal se pueda grabar por separado y que compre un paquete de micrófonos. Por ejemplo, la marca Shure tiene un paquete de micrófonos de la línea PG. Esa línea es bastante accesible y suena muy bien como para empezar. Ya creo que ya ese sería el final de esa pregunta. Ok, muchas gracias a la profe Marcela por esa pregunta. Y bueno, recordarles que vamos ya aterrizando hacia el final del conversatorio. Entonces, esta es como la última llamada antes de que se nos cierren las preguntas. Entonces, por favor, si tienen ahí alguna pregunta que les da miedo hacer, pues no tengan miedo y aprovechen y el día de hoy y háganle la pregunta a Felipe. Recuerden que también es percusionista, entonces si tienen preguntas sobre percusión también se vale, ¿verdad? Vamos a ver. Si no, pues seguimos caminando. Vamos a mandar saluditos por mientras, mientras lo piensan. Entonces le mandamos saludos a los que nos están acompañando el día de hoy. Dice aquí que tenemos a Byron, a Daniel, a Eva, Felipe Angulo, Freddy Meléndez, Gabriela Sofeifa, Guillermo Hernández, José Elizondo, José Piedra, Josué Varela, Laura Hidalgo, Marcela, Nacho, Nelson, Pepe y Rafael Oriamuno. Pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Entonces, si no quedan más preguntitas por ahí. Bueno, hay una pregunta de Gabriela. Adelante. Hola. Hola. Buenas noches a todos. Felipe, le quería hacer una pregunta, digamos. Claro, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál sería como la forma correcta, por decirlo así, o no sé cómo decirlo, tal vez como el equipo correcto, ya sea la mixer o los micrófonos o lo que sea, para amplificar en lugares abiertos, ya sea, por ejemplo, qué sé yo, que una agrupación X de razón tenga que ir a tocar a algún centro comercial, digamos, no sé, ahí que sea, o en sí en lugares abiertos, porque existe ese factor, ¿verdad? Que el sonido se va por todo lado y puede llegar un momento que se pierda. Entonces, ¿cuál sería así como la forma correcta de amplificar en esos lugares? Claro. Bueno, primero que todo dependería mucho de para cuántas personas se quiere amplificar, porque no es lo mismo comprar un equipo para amplificar para un público de 50 personas que para un público de 1000 personas. Entonces, esa es la primera cosa que hay que tener en cuenta. Entonces, ahí es donde realmente vamos a hacer una diferencia entre un parlante con cierta potencia para poder amplificar a pocas personas o mayor potencia, parlantes mucho más grandes que tienen más fuerza para amplificar a más personas. Entonces esa es la primera diferencia que hay que hacer. Por ejemplo, si son muy pocas personas en un lugar, funcionan muy bien estos equipos Bose, que son unos parlantes muy altos. Esos parlantes realmente no es que todos son parlantes, sino que abajo hay un subwoofer que genera frecuencias bajas y hasta esa parte de plástico que sube y arriba están los parlantes más chiquitos que generan frecuencias medias agudas. Esos parlantes suenan muy bien y funcionan excelente para amplificar pocas personas en un lugar pequeño. Ya si se quiere un lugar más grande, obviamente se ocupan parlantes más grandes. Si se quiere tener buena respuesta de frecuencia bajos, hay que tener subwoofers. Y con respecto a la microfonía, igual es un tema muy amplio, pero así como sacando
puntitos uno puede decir que, ok, en cosas en vivo es muy importante la microfonía cercana. Entonces, por ejemplo, no es que yo he visto que hay, no sé, tres cantantes, entonces había solo un micrófono, entonces les pusieron un micrófono en el centro y los tres cantantes cerca del micrófono, pero realmente pusieron un micrófono dinámico que está hecho más para captar el sonido de cerca, como que suene así y no que suene así. Entonces ahí es donde empiezan los problemas. Entonces, saber qué micrófono usar. O sea, si queremos realmente captar el sonido de varias personas sin que esté cerca de la fuente sonora, hay que usar un micrófono condensador que tiene más detalle para agarrar cosas de más distancia. Entonces, pensar, si son voces y son cercanas, micrófonos dinámicos, también hay micrófonos condensadores para eso. Percusión, si hay la oportunidad de tener un micrófono para cada instrumento, poner un micrófono dinámico cercano, y si no, un micrófono condensador que pueda agarrar las cosas. Obviamente, entre más lejos esté, es más difícil tener un buen sonido, un buen cuerpo. Entonces hay que pensar en lo que se quiere, si se quiere algo muy ambiental o si se quiere realmente que suene de verdad, con cuerpo. Entonces, entre más cerca, mayor cuerpo. Con respecto también, se puede tener una mixer, digamos, si es un grupo pequeño, una mixer digital de unos 8, 16 canales para conectar todos esos micrófonos, y realmente ahorita se puede amplificar bien con parlantes activos, ¿verdad? Porque hay una diferencia entre parlantes pasivos y activos. Los parlantes activos tienen su propio amplificador. Los parlantes pasivos es solo el parlante, y además de eso necesitan una fuente de poder que los va a activar, ¿verdad? Para que suenen. Entonces, ahora la mayoría de parlantes que están en el mercado son parlantes activos, que se conectan directamente a la electricidad y ya pueden reproducir el sonido. Entonces, serían esas cosas. Y sí, como le digo, es ver realmente cuántas personas quieren amplificar, porque ahí cambiará mucho el equipo, pero en general lo que son microfonía y no cambiarán mucho entre pocas o más personas, sino lo que cambia es los parlantes y la fuerza. Muchísimas gracias. Con gusto. También, bueno, para cerrar ese tema, el hecho de poner un micrófono en un instrumento no es nada más de ponérselo y ya. Va mucho más de eso. Es cómo está afinado el instrumento, si suena bien, o cómo ponemos el micrófono, porque un instrumento puede sonar distinto, depende de dónde se coloca el micrófono, si con un cierto grado de angulación o no. Todas esas cosas cambian mucho el sonido. Entonces realmente uno puede jugar con el micrófono para sacarle un mejor sonido al instrumento, porque a veces podemos tener el mejor micrófono, el mejor instrumento, pero depende cómo lo coloquemos, vamos a tener un sonido que no es el que andamos buscando. Entonces es jugar con esas cosas y no solo casarse con el micrófono que pusieron armando y ahí se quedó el micrófono, es buscar dónde suena mejor. Igual supongo que la explicación que le dio a la muchacha que preguntó antes aplica, digamos, amplificar a la percusión en lugares así, igual, o sea, sería como lo mismo o ya pierde, digamos, como el sentido. No sé si me explico más o menos. Sí, bueno, hay que tener en cuenta también la diferencia entre sonido directo y sonido amplificado. Si estamos en un lugar donde es muy cerrado y vamos a tocar un instrumento de percusión y ese instrumento de percusión va a sonar por naturaleza ya duro, realmente la amplificación que le vayamos a dar es para reforzar un poco la claridad de ese instrumento, pero no para que suene al mismo nivel que el resto, porque recuerde que se va a sumar el sonido amplificado más el sonido directo de ese instrumento. No lo mismo el sonido que hace un bombo de una batería que el sonido que hace alguien cantando. Entonces esa persona va a necesitar más amplificación para competir con ese instrumento de percusión. Entonces todo va a depender del espacio donde esté. Por ejemplo, en un escenario totalmente al aire libre, donde no hay paredes que puedan reflejar el sonido rápidamente, un instrumento de percusión va a tener muy poco alcance comparado con la voz también. Entonces realmente ahí es donde se empieza a necesitar más la amplificación de los dos sonidos para que lleguen a un punto equilibrado. Entonces todo, como le digo, todo va a cambiar. Digamos, si usted tuvo un día un chivo en un centro comercial cerrado y al otro día tiene un chivo en un centro comercial
en la parte donde está el jardín y no hay paredes que reboten el sonido cercanas. Entonces el sonido va a cambiar totalmente y la necesidad de amplificar un instrumento versus otros va a cambiar drásticamente entre una situación y otra. Muchísimas gracias. Con gusto. Ok, muchas gracias entonces a Gabriela por esa pregunta. Y ahora sí, entonces si no quedan más preguntitas por ahí, vamos a pasar pues aquí aterrizando casi que al final ya. Entonces, bueno, Felipe, si nos quiere contar un poquito sobre sus proyectos actuales para que la gente que nos acompaña hoy pues los conozca y los siga. Claro. Bueno, mi proyecto, como lo hemos hablado ahora, mi proyecto más grande musical es el grupo Isla Tambor, que nos pueden buscar en todas las plataformas, YouTube, Spotify, Apple Music, Facebook, Instagram, nos pueden buscar como Isla Tambor. Tengo mi estudio de grabación y también de producción audiovisual junto con mi hermano, que se llama Cian Coco Studio, que lo pueden también buscar en Instagram y en Facebook. Ahí estamos haciendo diferentes proyectos de grabación en vivo de grupos, producción audiovisual para comerciales y de todo un poco. Y básicamente mi vida se gira como en torno a esas dos cosas. Bueno, trabajo en una banda de conciertos de San José. También pueden seguir a la banda de conciertos de San José en redes. Ahorita estoy haciendo un poco de trabajo de agarrar las grabaciones de celular de mis compañeros y pegar todo para que suene una grabación desde en casa, ¿verdad? Por todo este problema de la pandemia. Estoy haciendo mucho ese trabajo. Entonces es trabajar, ¿verdad? Con sonido de un celular que es bastante malo e intentar que suene lo mejor que se pueda combinando todo. No, próximamente voy a estar trabajando mucho en grabaciones con Cian Coco, en diferentes proyectos. Ahorita voy a grabar un disco en vivo, bueno, un disco en vivo de piano y corno con el cornista Hugo Valverde, que es el cornista de la Metropolitan Opera, y lo vamos a grabar próximamente en el Teatro Gino O'Neill. Entonces ahí voy a estar como posteando fotos y videos del proceso de grabación. Estamos planeando utilizar 14 o 16 micrófonos para grabar un piano y un corno. Entonces va a estar interesante en todas las acomodos. José María me va a llevar ahí un poco, bueno, un poco no, todo. Va a estar ahí conmigo, entonces va a estar interesante ahí que vean las fotos para que vean cómo se acomodan 16 micrófonos para dos instrumentos. Bueno, y muy bien, muy bien. Y bueno, ya para terminar, eh, qué barbaridad. Ya para terminar, si nos quiere regalar, pues, a todos los que nos acompañaron el día de hoy un mensajito final para despedir la noche. Bueno, Bueno, perdón. sí, Al parecer nos apareció una pregunta de la nada. tírela. Santiago tiene una pregunta. Sí, adelante. Gracias, profe, por el campo. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo hacen para acomodar tantos instrumentos, por ejemplo, una orquesta? ¿Cómo los amplifican todos tan rápido? Como por ejemplo, no sé, la orquesta filarmónica tocando en el teatro, amplificada, o como qué orquesta se refiere. Creo que a una de ese tipo. Sí, bueno, ejemplo muy rápido. La orquesta filarmónica tocaba muy seguido en el Teatro Melico Salazar o en lugares abiertos y se utilizaba microfonía cercana. ¿Por qué? Porque ya lo hemos visto en festivales del FIA y todo, que llegaban orquestas y le ponían un montón de micrófonos súper lejos de los instrumentos y lo que sonaba era horrible. La microfonía cercana ayuda a tener un mayor control del instrumento sin agarrar los sonidos que están pasando alrededor. Entonces, entre más cerca esté, vamos a tener más control de insolar ese instrumento con respecto a los otros. No significa que
una orquesta no se puede amplificar con micrófonos más de lejos. Sin embargo, en la mayoría de lugares donde se hace así es porque hay un anfiteatro hecho para poder amplificar la orquesta así, y hay una concha acústica que mantiene el sonido ahí y que realmente se puede amplificar con micrófonos mucho más lejos y que se pueda tener un sonido más real de una orquesta sonando, porque el sonido real de una orquesta es el todo. No, el sonido real de una orquesta no es el micrófono que está pegado al violín, ¿verdad? Porque va a sonar muy, no suena natural, es la mezcla de todo. Entonces, dependiendo del lugar donde se esté, si no es un lugar donde no hay acústica para poder amplificar una orquesta, por ejemplo, un escenario hecho en media plaza de fútbol, va a necesitar realmente microfonía cercana para poder amplificar instrumentos sin crear feedback, sin agarrar otros instrumentos que no queremos. Entonces, existen micrófonos que son una prensa y muy pequeños que se le pueden poner a un violín, a un cello, a una viola, a un contrabajo, a una trompeta al frente. Hay micrófonos realmente para cualquier instrumento, pero siempre y cuando se pongan de cerca, dependiendo de la situación. Entonces, Y para terminar, por ejemplo, si uno va a grabar una orquesta en un teatro que tiene una buena acústica, uno no va a poner los instrumentos, los micrófonos pegados a los instrumentos, sino que vamos a aprovechar el espacio de la acústica para realmente grabar a la orquesta como suena. Entonces, por ejemplo, una grabación de una orquesta se puede hacer perfectamente con dos micrófonos o un micrófono estéreo que se ponga encima de la orquesta y que se ponga de una cierta cantidad lejos para que suene como si uno lo estuviera escuchando ahí, porque uno no escucha una orquesta a la par del director, ¿verdad? Donde escucha más los violines que escuchar el percusionista que está atrás, sino que uno escucha la orquesta del público donde suena todo. Entonces realmente, increíblemente, hay grabaciones que suenan chivísima de una orquesta grabada con un micrófono estéreo puesto arriba, muy alto, que graba toda la orquesta. Entonces todo depende de dónde estemos. qué chido, gracias por la pregunta. Entonces, lo que hay que hacer es como que agarre más a la orquesta que al público, por decirlo así. Como que suene más la orquesta que el público. Sí, o sea, definitivamente el público, si aplaude, va a sonar en los micrófonos, siempre se va a meter, pero la idea siempre es que los micrófonos estén en dirección hacia la orquesta o con cada instrumento, como le digo, dependiendo de la situación. Sí, gracias por Con gusto, la pregunta. con gusto. Ok, muchas gracias, Santiago, por la pregunta. Ahora sí, si nos regala un mensajito final. Ah, perdón, otra vez, perdón. Felipe Angulo dice, cuando necesiten handpan o didgeridoo, cuenten con eso. Tuanis dice. Pura vida. Este, Muchas gracias. ahora sí, si nos puede regalar un mensajito final para todos los que nos acompañaron el día de hoy, Felipe. Bueno, hablamos de todo un poco, ¿verdad? Pero así como resumiendo un todo, es que realmente si quieren hacer algo, si se proponen hacer algo, hay que investigar primero y realmente no irnos a la primera con lo primero que vemos, sino en cuestionarnos el por qué esta persona me está recomendando comprar este micrófono y por qué esta no me lo recomienda. Es buscar, leer y llegar a conclusiones, ¿verdad? No irnos a la primera. Y que esto se relaciona perfectamente ahora con todo lo que está pasando en el país, ¿verdad? El problema fiscal y todo, de que no podemos creer lo que dice una persona porque tal vez es cierto o tal vez no. Entonces, como mensaje es siempre cuestionarnos todo y realmente tener información de diferentes fuentes y llegar a un punto medio para encontrar la verdad en las cosas y encontrar la manera más fácil de llegar a hacer lo que queremos y lo que andamos buscando. Ya sea de grabación, de cómo grabar algo, o ya sea de cómo aprender a tocar un instrumento. Hay miles de profesores de instrumentos en YouTube y uno le puede enseñar algo
que tal vez es una maña mala, ¿verdad? Y otro no. Entonces, eso es muy bueno. Y siempre les recomiendo, si quieren aprender de algo, también hacerlo con la manera personal de recibir clases con alguien. No es lo mismo siempre estar viendo videos que realmente tener el contacto personal de alguien y tener el conocimiento de un profesor, igual en el instrumento y todo. Entonces, si quieren de verdad hacerme cualquier otra pregunta o si quieren recibir más información o tener clases, me podrían contactar con mucho gusto y yo les puedo ayudar con todo lo que necesiten. Eso es, muchísimas gracias. Entonces vamos por una última ronda de saludos para agradecerle a todos. Gracias a Byron, Daniel, Eva, Felipe, Freddy, Gabriela, José Piedra, Josué, Laura, Marcela, Nacho, Nelson, Pepe y Rafael que nos acompañaron el día de hoy. Rápidamente les recordamos las actividades que vamos a tener la próxima semana. Tenemos conversatorio como siempre los lunes a las 8. Y la próxima semana vamos a tener a la baterista Adriana Palma que nos va a estar acompañando. Entonces para que lo tengan ahí pendiente y nos acompañen de nuevo la próxima semana a las 8 de la noche. También recordarles que pueden buscarnos en Facebook, en Instagram y en YouTube como Percusión Costa Rica para que encuentren este y los anteriores conversatorios. Y ojalá vayan y se suscriban y nos dejen ahí un me gusta en esos videos. Entonces, sin más, muchísimas gracias a Felipe por el tiempo, muchísimas gracias a Niger y a Jorge por acompañarme el día de hoy. Y muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros en esta noche. Nos vemos la próxima semana y que pasen una muy linda semana. Nos vemos. Muchas gracias a todos. Buenas noches.